Cuando papá me llamó para decirme que toda la familia tenía que reunirse en la casa de Guadalajara, algo me dio mala espina. Su voz sonaba diferente, como cuando tenía que dar malas noticias en el trabajo. Me dijo que era importante, que todos teníamos que estar ahí sin falta. Mamá había preparado mole, tortillas hechas a mano y agua de Jamaica, como si fuera una celebración. Pero yo conocía esa sonrisa forzada que ponía cuando quería disimular algo. La casa estaba igual que siempre. Las paredes color terracota, los muebles de madera oscura que heredamos del abuelo, y el olor a copal que siempre flotaba por los pasillos. Mis hermanos ya habían llegado. Rodrigo traía puesto su traje nuevo, ese que se compró cuando lo ascendieron en el banco. Parecía nervioso, pero también emocionado. Siempre fue así, como si supiera algo que los demás no sabíamos. Carmen, mi hermana menor, estaba sentada en el sillón jugando con su teléfono. Apenas me saludó cuando llegué. Desde que se casó con ese doctor de Polanco, como que se le subieron los humos. Ya no era la misma niña que jugaba conmigo en el patio de la casa. Ahora siempre hablaba de su departamento nuevo, de sus vacaciones en Cancún, de lo bien que le iba a su esposo. Yo me senté en la esquina, donde siempre me ponía desde niña. Era mi lugar, desde donde podía ver a todos sin que me vieran tanto. Papá caminaba de un lado para otro, con esa carpeta de cuero que usaba para los papeles importantes. Mamá no paraba de acomodar cosas que ya estaban bien acomodadas. Los platos, los vasos, las flores del centro de mesa. Todo perfecto, como siempre le gustaba. La abuela Esperanza estaba callada en su silla de siempre, la de mimbre que trajo de Michoacán hace muchos años. Sus manos arrugadas descansaban sobre su rebozo negro, y me miraba de vez en cuando con esa sonrisa que solo ella sabía dar. Era la única que realmente me entendía en esa casa. La única que nunca me juzgó por estudiar literatura en lugar de algo más útil, como decía papá. Cuando todos estuvimos ahí, papá se puso de pie. Tenía esa cara seria que ponía cuando iba a regañarnos de niños. Abrió la carpeta despacio, como si estuviera en una película. Los papeles crujieron en el silencio. Todos lo mirábamos esperando. Hasta Carmen había dejado el teléfono. He estado pensando mucho en el futuro de esta familia, dijo papá con su voz de jefe, en cómo vamos a manejar las cosas cuando yo ya no esté. Por eso decidí arreglar todo ahora mientras puedo. Se aclaró la garganta y siguió hablando. La casa, el terreno de Tlaquepaque y los ahorros que tengo en el banco, todo eso se va a dividir entre Rodrigo y Carmen. Me quedé helada. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Rodrigo sonrió y le dio las gracias a papá. Carmen hasta se levantó a abrazarlo. Yo no podía mover ni un dedo. Era como si de repente hubiera dejado de existir para ellos. Como si mis 30 años de vida no valieran nada. Mamá me miró por un segundo, pero luego volteó la cara. No dijo nada. Nada en mi defensa. Nada para preguntar por qué yo no estaba incluida. Solo silencio. El mismo silencio de siempre cuando se trataba de mí. Apreté los puños debajo de la mesa y traté de no llorar. No les iba a dar el gusto de verme quebrada. Las palabras de papá se quedaron flotando en el aire como humo. Rodrigo y Carmen seguían sonriendo, hablando de planes y de cómo iban a cuidar todo. Yo seguía ahí sentada, sintiendo como si me hubieran borrado del mapa. Era peor que si me hubieran gritado o regañado. Al menos eso hubiera significado que existía para ellos. Recordé cuando era niña y siempre llegaba de segundo en todo. Rodrigo era el más inteligente, Carmen la más bonita, y yo era la rara, la que leía libros todo el día, la que prefería quedarse en casa escribiendo en lugar de salir con amigos, la que estudió algo que nunca entendieron. ¿Para qué sirve estudiar letras?, me decía papá. No vas a poder mantener una familia con eso. Pero yo pensé que con el tiempo lo entenderían. Cuando publiqué mi primer cuento en una revista, se los enseñé emocionada. Papá apenas lo vio y dijo, «Está bien, mija». Mamá ni siquiera lo leyó. En cambio, cuando Rodrigo compró su primer coche, lo celebraron como si hubiera ganado la lotería. Cuando Carmen se graduó de enfermera, hicieron una fiesta para todos los vecinos. Ahora todo tenía sentido. Nunca fui parte de sus planes. Nunca conté de verdad.
Era como esa prima lejana que invitas a las fiestas nada más por compromiso. Mi garganta se cerró y sentí que me faltaba el aire. Quería levantarme y salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. Carmen estaba hablando de cómo iba a arreglar el cuarto de huéspedes para cuando tuviera hijos. Rodrigo calculaba cuánto podían valer los terrenos si los vendían en unos años. Hablaban como si yo no estuviera ahí, como si fuera un mueble más de la sala. Mamá se levantó a traer más agua de Jamaica. Cuando pasó por mi lado ni siquiera me miró. Siempre fue así, siempre más atenta con los otros dos. Cuando me enfermaba, me daba las pastillas, y ya. Cuando se enfermaban ellos, se quedaba toda la noche cuidándolos. Cuando saqué buenas calificaciones, me decía, muy bien. Cuando ellos sacaban buenas calificaciones, los llevaba a cenar para celebrar. Papá guardó los papeles en la carpeta y se sintió satisfecho, como cuando terminaba un negocio importante. Se sirvió un tequila y brindó con Rodrigo. Por la familia, dijo. Yo pensé si de verdad me consideraba parte de esa familia, o si nada más era una invitada incómoda que ya no sabían cómo correr. La abuela Esperanza no había dicho ni una palabra en todo este tiempo. Solo me miraba con esos ojos que parecían ver más allá de todo. Sus manos se movían despacio sobre su rebozo, como cuando estaba pensando algo importante. Siempre hacía eso desde que yo era pequeña. Cuando los demás me ignoraban, ella me hacía señas para que me acercara y me contaba historias de cuando era joven. Ahora estaba ahí, calladita, pero yo podía sentir que algo se movía en su cabeza. Conocía esa mirada. Era la misma que ponía cuando algún vecino hacía algo injusto y ella estaba planeando cómo arreglarlo. Sus dedos tamboreaban suavemente en la madera de la silla, y por primera vez en toda la tarde, sentí una pequeña chispa de esperanza. De repente la abuela Esperanza se levantó de su silla. Todos volteamos a verla porque casi nunca se paraba sola. Tenía 92 años, pero cuando se ponía de pie así, con esa espalda derecha y esa mirada firme, parecía de 30. Caminó despacio hasta donde estaba papá, con sus guaraches haciendo ruido en el piso de mosaico. «Hijo», le dijo con esa voz que usaba cuando estaba seria de verdad, «antes de que termines con tus reparticiones, yo también tengo algo que decir». Papá la miró sorprendido. Creo que nunca esperó que la abuela lo interrumpiera. Siempre fue muy respetuosa con él, pero ahora había algo diferente en su tono. Se fue hasta el aparador viejo donde guardaba sus cosas importantes, el mismo donde tenía las fotos de mi abuelo, las veladoras que prendía los domingos, y esa cajita de madera que nunca nos dejaba tocar cuando éramos niños. De ahí sacó un sobre amarillento, de esos que ya no se usan. Estaba cerrado con cera roja como los de las películas antiguas. Regresó hacia nosotros, pero se paró justo frente a mí. Todos la mirábamos sin entender qué estaba pasando. Yo menos que nadie. La abuela extendió el sobre hacia mí y me dijo, «Esto es tuyo, hijita. Llevo años esperando el momento correcto para dártelo». Sus manos temblaban un poquito, pero su voz sonaba clara y segura. Tomé el sobre sin saber qué hacer. Pesaba más de lo que esperaba. La cera estaba dura y se quebró fácil cuando la rompí. Adentro había papeles doblados y algo que parecía una carta. Pero lo primero que vi me dejó sin aire en los pulmones. Era un cheque con mi nombre, con una cantidad que no podía ser real. $300,000. «Abuela», le dije casi sin voz, «¿qué es esto?». Ella sonrió, esa sonrisa que guardaba para los momentos importantes. «Es tu herencia, mi niña, tu verdadera herencia». Papá se acercó y cuando vio el cheque se puso pálido. «Mamá, ¿de dónde sacaste tanto dinero?». La abuela lo miró con tranquilidad. «De la venta de los terrenos de Michoacán, los que tu papá me dejó hace 20 años. Los vendí el año pasado». Mamá casi se atraganta con el agua de Jamaica. «¿Vendiste los terrenos? ¿Por qué no nos dijiste nada?». La abuela se encogió de hombros. «Porque era mi decisión, y decidí que este dinero era para quien realmente lo necesitaba, para quien siempre fue ignorada en esta casa». Carmen dejó caer su vaso. Rodrigo tenía la boca abierta como pescado. Yo seguía viendo el cheque sin poder creer que fuera real. $300,000 era más dinero del que había visto en toda mi vida.
Era suficiente para el enganche de una casa, para pagar mis deudas, para finalmente poder dedicarme a escribir sin preocuparme por el dinero. Pero abuela, dijo Rodrigo tratando de sonar calmado, nosotros somos sus nietos también. ¿Por qué solo a ella? La abuela lo miró con esos ojos que podían ver el alma de las personas. Porque ustedes ya tienen todo lo que necesitan, ella no. Porque ustedes siempre tuvieron el amor y la atención de sus padres. Ella tuvo que arreglárselas sola. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Nadie se atrevía a discutir con la abuela cuando hablaba así. Yo seguía temblando viendo el cheque, sintiendo por primera vez en mi vida que alguien me veía de verdad, que alguien pensaba que yo valía algo. Mamá se levantó tan rápido que su silla se tambaleó. Nunca la había visto así. Su cara estaba roja como jitomate y las venas del cuello se le marcaron como cordones. Señaló a la abuela con el dedo temblándole de pura rabia. «¿Cómo me pudiste hacer esto, mamá?», gritó con una voz que no parecía suya. «Yo soy tu hija. Yo te cuidé todos estos años. Yo fui la que se quedó aquí cuando mis hermanos se fueron a Estados Unidos». Se le quebró la voz al final, pero siguió gritando. La abuela no se movió ni un centímetro. Se quedó ahí parada, tranquila, como si estuviera viendo una telenovela en lugar de recibir gritos de su propia hija. Esa calma la hacía ver más fuerte, más segura de lo que había hecho. $300,000, siguió gritando mamá. $300,000 que pudieron servir para arreglar esta casa, para pagar las deudas de tu hijo, para ayudar a Carmen con su bebé. Caminaba de un lado para otro como león enjaulado. Nunca había visto a mamá perder el control así. Siempre fue la que nos regañaba por hacer berrinches. Papá trató de calmarla, pero ella lo empujó. «No me toques. Esto es culpa tuya también, por menospreciar a tu propia hija todo este tiempo». Ahora se volteó hacia mí, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era solo enojo, era odio puro. «¿Y tú?», me gritó apuntándome con el dedo. «Tú que siempre anduviste de víctima, haciéndote la incomprendida, la artista, la diferente». Se acercó a mí tanto que pude oler su perfume mezclado con el sudor del coraje. «Nunca fuiste como nosotros porque no quisiste. Siempre te creíste mejor que todos». Yo me quedé callada. ¿Qué podía decir? Era como si todos los años de resentimiento que había guardado adentro se hubieran salido de una vez. Todos los comentarios que no me había atrevido a hacerle, todas las veces que me había hecho sentir mal por ser diferente, todo salía ahora como veneno. Rodrigo y Carmen estaban mudos. Nunca habían visto a mamá así. Carmen hasta se había puesto a llorar, pero yo creo que era más del susto que de otra cosa. Rodrigo miraba el piso, como si no quisiera estar ahí. «30 años cuidándote, mamá», le gritó a la abuela. «30 años llevándote al doctor, comprándote tus medicinas, cocinándote tu comida especial. Y así me pagas». Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero eran lágrimas de coraje, no de tristeza. La abuela esperó a que se calmara un poco. Cuando mamá paró de gritar para respirar, ella habló con esa voz bajita pero firme que usaba para decir las verdades importantes. «Mariana», le dijo, y fue raro escuchar el nombre completo de mamá. «Todo eso que hiciste por mí lo agradezco, pero nunca te pedí que lo hicieras por obligación. Y cuidar a tu mamá no te da derecho a maltratar a tu hija». Mamá se quedó callada de golpe, como si le hubieran dado una cachetada. La abuela siguió hablando, sin subir la voz, pero cada palabra sonaba como martillazo. «Esta niña es tu hija, tu sangre, y la has tratado como si fuera una extraña toda su vida. ¿Y ahora te enojas porque alguien más la valora?». La abuela no había terminado. Se acomodó en su silla y nos miró a todos, uno por uno, como si estuviera contando algo que había guardado por años. Sus manos descansaron sobre su rebozo y suspiró hondo antes de seguir hablando. «Ustedes creen que no me doy cuenta de las cosas», dijo con voz calmada, «que porque ya estoy vieja no veo lo que pasa en esta casa. Pero yo he visto todo, todo». Papá se sirvió otro tequila, pero le temblaba la mano. Mamá se había sentado y se limpiaba las lágrimas con la manga de su blusa. Rodrigo y Carmen no sabían dónde meterse. Yo seguía ahí, con el cheque en las manos,
sintiendo como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Vi cuando esta niña sacaba 10 en la escuela, y ustedes apenas le decían, ¡qué bueno!, siguió la abuela. Pero cuando Rodrigo sacaba 8, hacían fiesta. Vi cuando ella escribió su primer cuento y se los enseñó emocionada, y ustedes ni lo voltearon a ver bien. Cada palabra era como una puñalada. Porque era cierto. Todo era cierto. Yo recordaba perfectamente ese día del cuento. Tenía como 15 años, y había ganado un concurso en la escuela. Llegué corriendo a enseñárselos, pensando que por fin iban a estar orgullosos de mí. Papá lo vio 2 segundos y dijo, «Está bien, hija». Mamá ni siquiera lo agarró. Vi cuando lloró por las noches porque ustedes le dijeron que estudiar literatura era perder el tiempo, continuó la abuela. Cuando se tuvo que buscar trabajos de medio tiempo para pagarse sus libros, porque ustedes no querían gastar en tonterías. Cuando se graduó y ninguno de ustedes fue a su ceremonia. Eso sí me dolió recordar. Mi graduación de la universidad. Papá tenía trabajo, mamá tenía dolor de cabeza, Rodrigo tenía examen, Carmen tenía cita con el doctor. Todos tenían algo más importante que hacer. Fui sola. Me tomé fotos sola. Celebré sola en un restaurante barato cerca de la universidad. Pero también vi otras cosas, dijo la abuela, y su voz se puso más suave. Vi cómo esta niña nunca dejó de venir a visitarme, cómo me leía sus cuentos cuando nadie más quería escucharlos, cómo me traía flores cada domingo después de misa, cómo se quedaba conmigo cuando estaba enferma, aunque tuviera que faltar al trabajo. Era cierto, los domingos siempre iba a ver a la abuela. Era lo único bueno de venir a esta casa. Ella me escuchaba leer mis cuentos y me decía que eran bonitos. Me preguntaba por mi trabajo, por mis amigos, por mis sueños. Era la única que me trataba como si fuera importante. Por eso decidí vender esos terrenos, dijo la abuela mirando a mamá, porque quería que alguien que me dio cariño sin esperar nada a cambio tuviera algo de vuelta, porque esta niña merece tener una oportunidad de ser feliz. Mamá tenía la cara entre las manos. Papá miraba su vaso de tequila como si tuviera las respuestas de la vida ahí adentro. Rodrigo se aclaró la garganta y habló por primera vez en un rato. Abuela, nosotros no sabíamos que usted se sentía así. Su voz sonaba rara, como si estuviera descubriendo algo nuevo. Siempre pensamos que ella estaba bien, que le gustaba estar sola. La abuela lo miró con esos ojos sabios que tenía. Hijo, nadie está bien estando solo todo el tiempo, y ella nunca eligió estar sola. Ustedes la pusieron ahí. El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo como antes. Era como si algo se hubiera roto, y ahora todos estuviéramos viendo los pedazos, tratando de entender cómo había pasado. Me levanté despacio de mi silla. Todos me miraron, esperando a ver qué iba a hacer. Yo todavía tenía el cheque en la mano, pero ya no me parecía lo más importante. Lo que había pasado aquí era más grande que el dinero. Era como si por primera vez en mi vida alguien hubiera prendido la luz y todos pudiéramos ver la verdad. Caminé hasta donde estaba la abuela y me agaché para abrazarla. Olía a agua de rosas y a las pastillas que tomaba para la presión. «Gracias, abuela», le susurré al oído. No solo por el dinero, por todo. Ella me apretó la mano y me guiñó el ojo como cuando era niña y compartíamos secretos. Cuando me enderecé, miré a mi familia. Mamá seguía llorando, pero ya no de coraje. Papá había dejado el vaso y me miraba con una cara que no le había visto nunca, como si me estuviera viendo por primera vez. Rodrigo y Carmen parecían confundidos, como si acabaran de despertar de un sueño muy largo. «No se preocupen», les dije con voz tranquila. «No voy a restregarles nada. No voy a andar presumiendo o haciéndolos sentir mal, pero tampoco voy a seguir fingiendo que todo está bien cuando no está bien». Doblé el cheque y me lo guardé en la bolsa. Me voy a ir de la ciudad. Voy a buscar un lugar donde pueda escribir en paz, donde pueda ser quien soy sin que nadie me juzgue. Este dinero me va a ayudar a hacer eso. Papá se aclaró la garganta. «Hija, comenzó a decir, pero no supo cómo seguir. Creo que era la primera vez que no tenía palabras. Siempre había sido muy bueno para dar órdenes, para decir qué estaba bien y qué estaba mal. Pero ahora no sabía qué decir.
Está bien, papá, le dije. No necesitas explicar nada. Ya entendí todo. No lo dije con coraje. Ya no tenía coraje. Era más bien como una tristeza tranquila, como cuando terminas de leer un libro triste pero bonito. Mamá se levantó y se acercó a mí. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. ¿Me vas a perdonar?, me preguntó con voz quebrada. Era una pregunta difícil, porque el perdón no borra lo que pasó. No hace que los años de sentirme invisible desaparezcan. Mamá, le dije tomándola de las manos, voy a trabajar en perdonarte, pero necesito tiempo y necesito espacio. Ella asintió con la cabeza, como si entendiera que era lo mejor que podía esperar por ahora. Me despedí de todos, uno por uno. Rodrigo me dijo que me iba a extrañar, y creo que era cierto. Carmen me pidió que le escribiera, que no desapareciera completamente. Le dije que lo iba a intentar. Antes de irme, la abuela me llamó. Ven acá, hijita. Me acerqué y ella me agarró la cara con sus manos arrugadas. No te olvides de quién eres. Eres fuerte, eres talentosa y mereces ser feliz. No dejes que nadie te diga lo contrario. Salí de la casa y respiré hondo. El aire de Guadalajara nunca me había sabido tan dulce. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía control sobre mi futuro. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que iba a hacer algo mío, algo que yo eligiera. 2 semanas después, me mudé a Puerto Vallarta. Renté un departamento pequeño cerca de la playa, donde puedo escuchar las olas mientras escribo. Uso el dinero de la abuela para no preocuparme por el trabajo por un tiempo, para poder dedicarme completamente a mi libro. Le escribo cartas a la abuela cada semana. Le cuento de mis cuentos nuevos, de la gente que he conocido, de lo bonitos que son los atardeceres aquí. Ella me contesta con letras temblorosas pero llenas de cariño. A veces mamá le agrega unas líneas al final, preguntando cómo estoy. Es un comienzo.